Los primeros tiempos del SIDA. Realmente una historia de horror y de misterio. Un saludo. Este es Hablando con Fojo D y yo soy Fojo. Hago este podcast porque me han preguntado, después de un podcast anterior donde hablé de un nuevo medicamento para la prevención y el tratamiento del SIDA, muchas personas me han preguntado que cuál fue mi experiencia con los primeros casos de SIDA, y estamos hablando de hace 45 años atrás aproximadamente. Decidí hacer este breve recorrido, no tanto con mi experiencia, que no era mi especialidad, sino con esa historia inicial del SIDA. A finales de los años 70 se observan bastantes casos en hombres jóvenes y sanos en las ciudades de San Francisco, Los Ángeles y Nueva York de pacientes que tenían infecciones oportunistas por un germen, un hongo llamado Pneumocystis carini, bastante raro en los seres humanos, unos cánceres raros en la cara, en la piel y en el pecho llamados sarcomas de Kaposi, que también son bastante raros en los seres humanos. El doctor Michael Gottlieb de la ciudad de San Francisco alerta en el año 81 sobre estos casos, y unos meses después aparece el primer informe oficial del CDC de Atlanta, o sea, del Centro de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, reportando esta enfermedad como una entidad aislada, como una enfermedad, y haciendo una observación importantísima en ese momento y muy interesante, que era la caída casi a cero de unas células llamadas células TCD4+, que son células fundamentales en el sistema inmunológico de los seres humanos. Eso comienza a señalar que la enfermedad se produce por una inmunodeficiencia muy grave, o sea, un deterioro importantísimo del sistema inmunológico. Esos pacientes, que eran hombres en su mayoría homosexuales, hacen que el primer nombre que se le ponga a la enfermedad sea el de GRID, que es inmunodeficiencia relacionada con los gays y con los homosexuales. Pero muy pronto se comienzan a ver casos de usuarios de sustancias endovenosas y en personas que recibían transfusiones de sangre, incluso en niños, lo cual demuestra que no es específicamente una enfermedad de personas homosexuales. La epidemia, ni que decirlo, se extendió por todo el mundo con una mortalidad altísima, y por supuesto se generalizó el estigma social alrededor de la enfermedad. El primer paciente que se estudió se llamó Gaetan Dugas, murió muy rápidamente de una insuficiencia renal, y se le llamó, era un sobrecargo de una línea aérea europeo, tenía muchas relaciones homosexuales con personas de Los Ángeles, de San Francisco y de Nueva York, pero con el tiempo se demostró que ese no era verdaderamente el paciente cero, que la enfermedad era anterior. Estudios de muestras conservadas por otras razones demostraron que el primer caso del que se conservaban muestras era un marino británico que había adquirido la enfermedad probablemente en África en el año 1959. Se han señalado unos cuantos casos más anteriores a estos casos de 1980-81. En 1982 comenzó una carrera que fue bastante desagradable, por cierto, entre dos grupos: el grupo del profesor Luc Montagnier y la profesora Françoise Barré-Sinoussi en el Instituto Pasteur de París, y en los Estados Unidos el profesor Robert Gallo del NIH de los Estados Unidos. Comenzó esa carrera para lograr, sabían que el premio Nobel estaba implicado, para lograr ser los primeros en aislar el virus. Bueno, después de muchas discusiones y de situaciones muy desagradables, el grupo francés del profesor Montagnier al final se alzaron con el premio Nobel, y se demostró que ellos en el ganglio del cuello de un paciente en París fueron los primeros en aislar el virus, que eran dos virus realmente, el VIH-1 y el VIH-2. Eso es una historia que aparece en todas partes y está recogida en todas partes, hay hasta libros sobre ella, y no voy a entrar en muchos más detalles ahí. El origen de la enfermedad, ¿de dónde viene la enfermedad? Bueno, la enfermedad viene de grupos de chimpancés que habitan el centro y el oeste de África, entre ellos el Pan troglodytes verus, un tipo de chimpancé, y el llamado mono verde africano, que se hizo muy famoso años después por esta razón, y que son portadores realmente de un tipo de virus que se llama
VSIV, o sea, el virus de inmunodeficiencia de los simios. Ellos portan ese virus, pero no se enferman, no adquieren el SIDA. ¿Por qué llegó a los humanos? Bueno, se estima que llegó a los humanos por los mercaderes, por personas que mercadeaban carne de mono desde principios del siglo XX y vendían, mercadeaban esa carne de mono, los cerebros de mono, etcétera, en ciudades africanas, y eso contaminó a personas africanos originarios o personas que visitaban esos diferentes países, porque son diversos países. En el año 1983, Kary Mullis desarrolla la prueba PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, fundamental porque permitió saber si la sangre que se iba a transfundir, que se iba a usar en transfusiones, y el suero, el plasma, etcétera, estaba contaminado o no. Ya en el año 85 aparece la prueba ELISA, que es incluso mejor que la anterior. Mi país, Cuba, el primer caso reportado en Cuba es del año 1986. Nosotros, por supuesto, conocíamos la enfermedad desde el inicio, ya habíamos estudiado y estábamos al tanto de esos casos. Cuba en ese tiempo estaba involucrada en una guerra en África, en varias situaciones militares en el continente africano. Y yo recuerdo que el primer caso, no el primer caso reportado en Cuba, que fue un bailarín que había estado en la ciudad de Nueva York, realmente nunca vi ese caso, lo conozco por referencia. El primer caso que yo vi fue una paciente embarazada en el año 86 y que hizo una encefalitis por SIDA, y nosotros pudimos diagnosticarla. Esa paciente luego se llevó a un hospital que se habilitó al efecto. Ya yo perdí el contacto con esa paciente, pero bueno, supe que falleció después. Esa paciente había estado en contacto con el esposo que había estado en África en una de esas guerras, y luego aparecieron muchos casos más que durante un tiempo prolongado, durante años, se estuvieron ingresando en un sanatorio habilitado al efecto. Hoy en día realmente no sé, pienso que se trata igual que como se trata en el mundo entero, igual que cualquier otra enfermedad. El SIDA es una enfermedad que se ha cronificado. En el año 87 aparece la acidobudina, el AZT, que existía desde 1964 como tratamiento para el cáncer, pero es el primer tratamiento, el primer medicamento antirretroviral muy bueno, pero con muchos efectos secundarios, y muchos pacientes lo rechazaban, no lo tomaban por los efectos secundarios. Ya en los años 90 aparecen las terapias combinadas, la terapia TAR, etcétera, hasta llegar hoy en día que se ha convertido en una enfermedad crónica, y que si uno no sabe que una persona tiene SIDA, pues sencillamente no lo ve. No era como aquellos casos iniciales que tenían todos aquellos síntomas floridos, los cánceres, las infecciones respiratorias, el llamado Slim síndrome, pacientes que se quedaban como si estuvieran en un campo de concentración. Era horrible aquello. Yo recuerdo casos de aquello. Aparecieron las figuras públicas en los años 80, Rock Hudson, el artista, Freddie Mercury, el cantante, Julio Cortázar, el escritor, que se ocultó, o la familia ocultó, que murió de SIDA hasta los años 2000. Y recuerdo, y la recomiendo, y ya es una película muy vieja, es una película del año 1993, pero fue una película, no fue la primera, pero fue una película que marcó una época. Esa película fue Filadelfia, del director Jonathan Demme, y se basa en una historia real, en la historia del abogado Geoffrey Bowers. Tom Hanks hizo ese papel y ganó un Oscar por ese papel, y que tiene, aunque tiene mucha música muy buena, incluyendo música de ópera, pero tiene un tema que se llama Calles de Filadelfia, compuesto y cantado por Bruce Springsteen, y que ganó el Oscar al mejor tema musical de ese año, y ganó un Grammy también. Y recuerdo la actuación de Denzel Washington y la actuación de Antonio Banderas, un Antonio Banderas muy joven, y que esa película fue la que lo proyectó al mercado de Hollywood, al mercado norteamericano y al mundo entero. Realmente fue el primer escalón para que se convirtiera en el gran actor que es hoy en día. Bueno, esas son mis experiencias iniciales con el SIDA hasta esos años 90.